Lees la Biblia y terminas más confundido que antes. Te han enseñado versículos que cuando lo analizas no encajan. Hoy vamos a hablar de algo clave, los errores más comunes al leer la Biblia y lo más importante, cómo entender correctamente un pasaje bíblico, sin sacarlo de contexto ni adaptarlo a nuestras ideas. Si deseas dejar de leer la Biblia solo por costumbre y empezar a comprenderla con claridad, este video es para ti. Quédate hasta el final porque aprender a leer la Biblia puede transformar tu vida espiritual. Los errores más comunes al leer la Biblia. El primer punto es leer versículos aislados. El error es tomar un versículo fuera del contexto y lo aplicamos mal. Para darte un ejemplo, en Mateo 7:1 la palabra juzguéis. Pensar que nunca podemos evaluar nada. No es así. Siempre tenemos que leer los versículos antes y después y analizar el contexto histórico. Segundo, interpretar según nuestros deseos personales. Es un error hacer que la Biblia diga lo que queremos oír. Por ejemplo, tenemos aquí en Filipenses donde dice 4:13, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Creer que Cristo garantiza cualquier deseo material, ese es un error. La solución es esta, preguntarse qué quiso decir originalmente el autor y verificar con otras partes, ¿verdad?, de la Biblia, concordancia o otras versiones si no entendemos bien la versión que estamos leyendo en ese momento. Tercero, ignorar el género literario. Interpretar poesía como historia literal o viceversa. Para ejemplificarlo, tenemos salmos que son poéticos y no los podemos leer como hechos históricos exactos. Tenemos que reconocer si es poesía narrativa, carta o profecía y aplicar las reglas de interpretación correctas. Cuarto, saltar la oración y la reflexión. Es un error leer mecánicamente sin pedir entendimiento a Dios. ¿Por qué? Porque tenemos consecuencias. El entendimiento va a ser superficial y no va a haber un cambio en nuestras vidas. ¿Qué debemos hacer? Orar antes de leer y meditar en lo que se está leyendo. 5. No considerar el contexto histórico y cultural. Es cuando aplicamos reglas o ejemplos antiguos directamente a nuestras vidas, sin ni siquiera analizarlo. Por ejemplo, leyes de sacrificios en Levítico. Intentar aplicarlas literalmente hoy es un error. ¿Cuál es la solución? Investigar qué significaba en esa época y cuál es la enseñanza eterna, porque recordemos que la palabra de Dios es eterna. Esa va de generación a generación. Sexto, depender solo de la memoria o la enseñanza de otros. Cuando repetimos lo que escuchaste sin estudiar tú mismo, tenemos consecuencias. Hay una falta de discernimiento y posibles errores. ¿Qué debemos hacer? Siempre verificar en la Biblia, comparar traducciones y buscar ayuda de comentarios fiables. 7. Ignorar la aplicación práctica. Cuando solo estudiamos por información o curiosidad intelectual, vamos a tener consecuencias como vamos a conocer la Biblia, pero no vamos a vivirla ni tener ningún cambio. No vamos a ver nada. O sea, la Biblia no va a hacer nada en nuestras vidas. Lo que tenemos que hacer es preguntarnos, ¿qué debo cambiar en mi vida según este pasaje? ¿Cómo entender un pasaje bíblico? Aprender a leer la Biblia con comprensión, evitando malas interpretaciones y descubriendo el mensaje que Dios quiere comunicarnos, ya que la Biblia no significa lo que yo quiero que diga, sino lo que Dios quiso decir. Aquí te voy a dar unos pasos para entender un pasaje bíblico. Son muy didácticos, te van a ayudar mucho al momento de tus estudios. Primero tenemos que orar para preparar el corazón. Esto se hace antes de leer la Biblia. Se ora pidiendo entendimiento. Te voy a dar un versículo base, que es el Salmo 119:18, con una breve oración. Señor, abre mi entendimiento para comprender tu palabra y aplicarla a mi vida. 2. La lectura debe ser atenta a lo que dice el texto. Lee el pasaje varias veces con calma. Luego te formulas las siguientes preguntas. ¿Quién habla? ¿A quién se dirige?
qué está sucediendo y qué palabras se repiten. Un consejo que va a ser muy práctico y didáctico para ti es subrayar las palabras importantes o anotarlas. Siempre tenga a la mano lápiz y papel. Tercero, el contexto. Esta parte es muy importante, ya que nunca puedes leer un versículo aislado. Hay 3 tipos de contextos. Está el contexto inmediato, que es lo que se dice del versículo antes y después. Está el contexto histórico, que quién escribió el libro, en qué época fue escrita, en qué estaba pensando en ese momento o qué estaba pasando en ese momento. El contexto bíblico es lo que dice el resto de la Biblia sobre ese tema. Por ejemplo, en Mateo 7:1 estaremos la palabra no juzguéis. Jesús no prohíbe discernir, sino juzgar con hipocresía. Allí lo podemos ver en el versículo 2 y 5. Cuarto, género literario. ¿Cómo está escrito? No todo en la Biblia se interpreta igual. Tenemos varios tipos de textos. Está la historia en Génesis y Hechos, está la poesía que es Salmo, la sabiduría que es Proverbio, cartas en Romanos y profecías en Isaías y Apocalipsis. La poesía usa símbolos y las cartas enseñan doctrina directa. 5. Interpretación. ¿Qué significa para los primeros oyentes? Aquí te debes preguntar qué entendieron las personas originales, qué problema o enseñanza aborda el pasaje. No podemos aplicar el texto a nuestra vida antes de entenderlo correctamente. Es un error. Ahora el 6 es la aplicación. ¿Qué significa para mí hoy? Aquí sí entra tu vida. Debes hacerte las preguntas. ¿Qué me enseña sobre Dios? ¿Qué debo cambiar? ¿Qué debo obedecer? ¿Qué promesa puedo creer? En Santiago 1:22 nos dice, sé hacedores de la palabra. Un ejemplo práctico que te voy a dejar en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Una mala interpretación puede ser, puedo lograr cualquier cosa que yo quiera. Eso es lo que te lo puedes decir tú como un humano, ¿no? Al interpretarlo de esta manera. Pero la interpretación correcta que Pablo le quiso dar a la iglesia es que hay contentamiento en toda situación. Cristo te da la fortaleza para soportar las debilidades. ¿Cómo la debemos aplicar a nuestra vida? Cristo me fortalece para vivir fielmente aún en las pruebas. Esta es la aplicación correcta a nuestras vidas. Así que las veces que vayas a estudiar la Biblia tienes que tener una Biblia de estudio en la mano, un diccionario bíblico, concordancia y otras traducciones bíblicas. Ahora vamos a hablar un poco sobre el eje central de la palabra de Dios, del personaje central, mejor dicho. Jesús. ¿Quién es Jesús según la Biblia? La Biblia presenta a Jesús como la figura central de la fe cristiana. Y entender quién es implica considerar varios aspectos de las Escrituras que destacan que Jesús es el Hijo de Dios. Podemos ver en Mateo 1:18 al 23 que desde el nacimiento virginal hasta sus declaraciones sobre su relación con el Padre en Juan 10:30, la Biblia afirma que Jesús no es simplemente un hombre, sino el Hijo único de Dios, pleno en divinidad. Esto quiere decir que Él comparte la naturaleza de Dios y tiene autoridad divina. Segundo, Jesús es el Salvador. Su misión principal fue traer salvación a la humanidad. Según Juan 3:16, Dios lo envió para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Por medio de su muerte y resurrección, Jesús ofrece perdón de pecados y reconciliación con Dios. Tercero, Jesús es el Mesías prometido. Los profetas del Antiguo Testamento anunciaron un Salvador, el Mesías. Jesús cumplió estas promesas en Isaías 53, Mateo 5:17, mostrando que Él es quien trae redención y cumple el plan divino. Cuarto, Jesús es maestro y guía. Enseñó sobre el amor a Dios y al prójimo, la justicia, la misericordia y la fe. Sus parábolas y enseñanzas muestran cómo vivir de manera que honre a Dios. Lo podemos ver en Mateo 5:7 y Lucas 15. Jesús es Señor y Rey. La Biblia afirma que todo poder y autoridad le han sido otorgados. Eso está en Filipenses 2:9-11. Reconocer a Jesús significa reconocer su señorío sobre la vida, no solo como guía moral,
sino como soberano de toda la creación. Por eso es que Jesús es Dios encarnado, Salvador del mundo, cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento, Maestro de vida y Señor de todo. Comprenderlo implica leer la Biblia con atención, oración y abertura para dejar que su palabra transforme nuestra mente y corazón.